De cualquier manera, igual me pueden interrumpir, de preferencia, si tienen alguna duda o algo no queda bien claro, por favor, hablen, no levanten la mano porque como estoy proyectando la pantalla, no se alcanza a ver. ¿Mm? La primera parte del curso viene de la planeación. La planeación viene desde explicar pues qué es un dron, ¿no? Un dron agrícola multirotor es una plataforma voladora que se utiliza para protección de cultivos y plantas mediante un sistema de pulverización y de esparcido también. ¿Esto qué nos quiere decir? Que el dron cuenta, bueno, para los que no los conozcan, los drones cuentan con dos tipos de funciones. Bueno, si contamos la carga como una tercera, pero esa no es requerida dentro de la agricultura tanto. Pero la pulverización y el esparcido son los factores principales del equipo, básicamente en fumigación, en fertilización, y también nos pueden ayudar inclusive con alimentación, ya sea de peces o de camarón en estanques. ¿Ok? Básicamente consisten en una estructura mecánica que en un momento más vamos a explicar. El despegue y el aterrizaje es vertical y también pueden permanecer en vuelo estacionario. La operación es muy amigable y tiene una alta capacidad de instrumentos y también de adaptabilidad a diferentes terrenos. La operación de drones consiste en tres sistemas básicos, consiste de tres sistemas. Básicamente es el control, el dron y el sistema de pulverizado y esparcido. Aquí, como les venía platicando hace rato, tenemos dos tipos de escenarios. Uno es la aspersión líquida, que es para prevenir y controlar plagas. Podemos regular crecimiento de malezas y también nos puede servir hasta para parte de polinización. En el caso de dispersión granular, pues como ahí lo menciona, tenemos semillas, fertilizantes y alimento para peces también. Las características de la aspersión van desde una gota fina y una alta concentración. La eficiencia de este producto nos ha llevado a ahorrar hasta el 90% de agua que se utilizaba anteriormente. Normalmente en los sistemas tradicionales se tiende a tirar entre 200 litros por hectárea hasta 600 en algunos casos con algunas aspersoras y gente muy, muy, muy extremista. Y realmente nosotros hemos podido reducir estos niveles dependiendo del tipo de aplicación. Con estos volúmenes de agua los hemos llegado a reducir hasta 15 litros por hectárea. Esto nos va a permitir que a mayor concentración también tengamos tenga un mejor alcance hacia la planta, porque realmente cuando tú fumigas a una alta concentración digo, en un alto volumen de agua, lo que pasa es que tienes menos probabilidad de que el ingrediente activo haga el efecto que debería de tener. ¿Mm? Y el mayor riesgo que tiene este tipo de aplicaciones, pues es la deriva, ¿no? Que básicamente dependemos de que no haya fuertes corrientes de aire para poder aplicar. El dron nos puede resistir ráfagas de hasta 30 kilómetros por hora en vuelo. Entonces, el dron no tiene ningún problema en volar con el aire, pero tu aplicación sí se va a ver muy afectada en caso de que el aire sea muy fuerte o que sea muy constante, porque te puede estar jugando en contra y mover el agua y no te va a hacer la aplicación homogénea que se supone que es lo que estamos buscando. ¿Mm? Ahorita vamos a hablar un poquito de modos de operación y la planificación de misiones en el DJI Agras. ¿Mm? Contamos con 5 modos de operación. En este caso, aquí los pueden apreciar. En cuanto a pulverización y esparcimiento, tenemos el modo de ruta, tenemos el modo manual y el modo de árbol frutal. Cada uno de ellos se van a ocupar dependiendo del tipo de operación en el que estés. Principalmente dependiendo, digo, el de árbol frutal es el más sencillo de interpretar. Este está específicamente creado para huertas y también para seguimiento de lineales de árboles por puntos.
El modo manual se recomienda pues para operaciones muy específicas y también de baja, perdón, y de bajo tamaño de área. Porque mantener una aplicación manual, no, al mantener una aplicación manual no te va a permitir ser tan homogéneo como debería de serlo o como nos puede permitir hacer un modo de ruta. El modo de ruta básicamente se refiere a hacer tu mapa y poder crearlo de manera más precisa. El mapeo de FPV, que es la parte de la derecha de la pantalla, que consiste, puede ser en mapeos de ruta también, o puede ser un mapeo de árboles frutales. Como lo menciona aquí en la nota, no vamos a presentar el modo de árbol frutal porque como nos estamos enfocando en la aplicación más básica del equipo, el modo frutal depende de más factores, los cuales nos tendríamos que extender demasiado para poder para poder hablar de él. ¿Mm? Así, básicamente, este es el flujo de trabajo general del equipo. Si se fijan, por ejemplo, en modo de ruta, lo primero que tenemos son dos opciones. Tú puedes trabajar con ruta AB, que es un sistema obsoleto, es la primera forma en la que en la que se mapeaba anteriormente, pero te limita mucho porque únicamente te permite hacer parcelas o cuadradas o con forma de trapecio. No te permite tener mapas irregulares y tampoco te permite definir exactamente dónde termina la parcela. En cambio, de otra manera, podemos hacer la planificación de campos donde podemos utilizar terrenos irregulares, donde podemos marcar obstáculos y donde podemos cambiar márgenes para tener una aplicación más eficiente. Y también la ventaja es que tenemos configuración de parámetros y también por último, pero no menos importante, tenemos la configuración de seguridad. Si se fijan, el modo manual se brinca 3 pasos, básicamente, a comparación del modo de ruta. Sí va a ser más rápido el trabajo inmediato o sea, en cuanto tú llegues a la parcela, sí va a ser un poquito más rápido si tú te pones a trabajar en manual, pero a final del día o a final de cuentas te va a ser más eficiente realizar tu ruta o realizar un mapa y que él mismo programe hacer las rutas. Vamos a hablar un poquito del modo de ruta. El modo de ruta es ideal para la pulverización y dispersión automatizada en cultivos en hileras y campos comerciales. Como ya les mencioné, la ventaja que tienes es que puedes crear formas irregulares de tus mapas y llegar a más puntos de la misma parcela sin necesidad de estar moviendo o arriesgando el equipo por querer llevarlo en manual. ¿Mm? Aquí era, como les comentaba, en la ruta AB, si ustedes se fijan en la imagen de la derecha, tenemos 2 puntos, uno que es el A y el B, y lo que hace es hacer una proyección hacia la derecha y si se fijan también, como les comentaba, no te permite cortar la línea a pesar de que esté pasando ahí de un campo a otro. ¿Mm? En cambio, si tú haces una planificación de campo normal, si ustedes se fijan aquí, tengo una forma irregular. Tengo también marcado un obstáculo en la parte del centro y también me permite inclusive cambiar la dirección de las líneas. Yo siempre voy a tratar de trabajar con líneas lo más largas posibles porque me va a dar mayor eficiencia a la hora de yo hacer una aplicación. Ujú. Aparte de que, sí, no sé si lo alcanzan a ver, pero al final de las líneas tiene una línea naranja. Esa línea naranja es el cabecereo o el refuerzo de cabeceras, así le llamamos nosotros, que básicamente es un redondeo, un rodeo de la periferia para aplicar en las zonas donde pudiera haber árboles a lo mejor o que no se haya llegado hasta la orilla. ¿Mm? Dentro de la planificación de campos, tenemos 3 parámetros que son los que nos van a ayudar a tener una aplicación más segura. Lo que sería el límite de campo,
que yo tengo un límite entre la ruta y el perímetro que yo estoy marcando y yo lo puedo ampliar o hacer más pequeño dependiendo de las necesidades de mi campo. También cuento con dos tipos de puntos de obstáculo. Uno es una redonda que literalmente es un círculo principalmente hecho para obstáculos como árboles o como postes o como pozos. ¿Mm? Y también tengo otra que es área no operativa. En esta área no operativa, imaginando que me cruza por aquí por la mitad de la parcela, lo único que va a hacer es pedirle al dron que pase por encima de ella o decirle que sí puede pasar encima de ella, pero que no puedes, no tiene que tirar producto en esa franja que yo le estoy marcando. Puede ser porque haya un camino, puede ser porque haya algún tipo de río ahí o lago, pero para mí puede ser más eficiente pasar por encima y no tener que rodearlo. ¿Mm? Hay tres modos existen tres modos para poder realizar un mapa. Uno de ellos, o el primero, que es el más fácil de usar, es con el punto de mira. Literalmente, como aquí, como lo vimos en la pantalla anterior, te pone una cruceta en la parte del medio de la parcela, de la pantalla, perdón, y tú vas a ir llevándola hacia las esquinas de los predios para que tú hagas un marcaje de estos mismos. ¿Cuáles son las desventajas de este método? Las desventajas son que no tenemos, pues básicamente no se tiene la precisión que se tendría ya sea con el control o con el dron, porque no sé si alguna vez han mandado una ubicación por WhatsApp. Más o menos, el error promedio es entre 3 a 5 metros de error cuando tú mandas una ubicación, porque te la está reflejando dentro del mapa satelital, pero en nuestros teléfonos o el control no llega a adquirir los suficientes satélites como para ser tan preciso. Por eso no se recomienda usar esto si tienes obstáculos alrededor de tu campo y también cuando no conoces la parcela. Ujú. La forma más segura y más precisa es con el siguiente método, que es con el control remoto. Aquí, aquí la ventaja que tienes es que pues tienes una precisión de 30 centímetros aproximadamente, porque ya estás yendo tú con el control y lo estás llevando hacia exactamente donde lo quieres poner el punto y te lo va a poner físicamente. Sí se puede llegar a mover un poco, pero no van a ser los 3 metros que sería haciéndolo desde la pantalla. La desventaja que tiene este método, pues obviamente también es el que tengas tú que ir a recorrer una parcela, porque tú perfectamente puedes caminar de 2 a 3 hectáreas sin ningún problema, pero se va a empezar a complicar en el momento en el que tengas que empezar a hacer recorridos de más de 5 a 6 hectáreas, principalmente por el tiempo, y ahí es donde vas a empezar a mermar. El siguiente método, que sería usando el dron o volando el dron Agras, tiene la misma precisión que el del controlador y es más rápido o no tan rápido como el punto de mira, pero sí es más rápido que estar caminando, porque al final de cuentas el dron tiene una velocidad máxima de 32 kilómetros por hora y tú aprendiéndolo a volar vas a poder recorrer distancias de 2 hectáreas en menos de un minuto. ¿Mm? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario? No, ninguna. No, ninguna, todo Bien. entendido. No, ninguna, todo bien. En cuanto a la rectificación de compensación de límites, básicamente nosotros ya una vez que tenemos establecida la ruta, podemos moverla porque casi siempre que tú vayas a una parcela, los satélites con los que te vas a conectar no van a ser los mismos con los que hiciste el mapa o con los que trabajaste una vez anterior. Entonces, esto tiende a hacer que el mapa se mueva, puede haber desplazamientos de hasta 30 centímetros y tú puedes ir corrigiéndolos, marcando ya sea llamémosle puntos de control
o tú yendo a rectificar físicamente con el control que tu parcela sí esté bien cuadrada a lo que tienes físicamente. Esto es por lo que les comentaba como en el tema de mapear con el control. Si tú mapeas desde el control, pues tienes mayor índice de que vaya a haber un error, ¿no? Aquí tenemos un video, déjenme ver si lo podemos proyectar. Am, Déjenme, voy a dejar de compartir un momento y lo voy a compartir ahora. Sí. De igual manera, ahorita les voy a compartir el link en el chat para que lo puedan ver ustedes, porque creo que no se alcanzó a ver tan correctamente. Pero pues básicamente ahí se pudo apreciar pues ahora sí que lo que vimos, lo que estábamos hablando. Si tú te paras en una de las esquinas, perfectamente puedes rectificar la compensación moviendo tu parcela y cuadrándola correctamente a como estás viéndolo físicamente, ¿no? Ahora también, y no solamente podemos trabajar de esta manera, también pudiéramos importar los archivos en caso de que alguien, llámese el productor al que estás, maquilando, o si son tus tierras, pues también tú ya debes de tener alguna medida o algún mapa previamente hecho, y tú lo tienes en el formato shapefile. Tú lo puedes pasar, mediante una micro SD para, importarlo directamente al control remoto sin necesidad de que tengas que que pasar la medida. Mm, pero- Y, y ya está. Por ahí ya les dejé el link del video. Y este otro no lo vamos a mostrar porque no es tan necesario para el tema del curso. ¿Mm? También la ventaja de trabajar con mapas es que también podemos trabajar con diferentes parcelas al mismo tiempo, o si están dentro de una misma área, podemos trabajar una después de otra. También puedes configurar individualmente cada una de estas operaciones dependiendo del volumen de agua o de la velocidad a la que tengas que trabajar en cada una. ¿Mm? También, podemos hacer división de campos dentro del mismo control. Esto nos va a permitir trabajar en trabajar en secciones del mapa
o también nos va a permitir delimitar hasta dónde queremos trabajar en caso de que no tengamos producto suficiente o que el producto solo queramos hacer pruebas y aplicarlo dentro de la mitad de la parcela. ¿Mm? De esta misma manera, para trabajar por partes, podemos hacer lo que es segmentación de rutas. Aquí, si se fijan en la parte de abajo de la imagen, nos aparece una barra con porcentajes. Este, yo puedo reforzar algunas de las partes de la parcela o también, o simplemente trabajar solo en ciertas zonas, dependiendo de por dónde pase la ruta. ¿Mm? Tenemos tres tipos también de coberturas, como hace rato les mencionaba. Tenemos lo que es ruta, que solamente nos va a dibujar las líneas amarillas, como lo ven en la primera imagen de izquierda a derecha. Y ahí lo que nos hace es que nada más trabaja de manera lineal, no refuerza en las cabeceras, ni se pega tanto a lo que es el borde de la parcela. En la parte del medio, en la imagen del medio, perdón, tenemos lo que es ruta y límite. Cuando tú trabajas con ruta y límite, después de que te haga la ruta lineal por dentro del cabecereo, al final, él mismo te va a hacer te va a hacer el cabecereo por sí solo o el refuerzo de las cabeceras. Y si se fijan ahí también, no está llegando hasta la orilla, pero lo hace porque tú les tienes que programar un interlineado o una separación entre líneas y él toma en cuenta esa separación para separarse de la cabecera y que no se desperdicie el producto yéndose a lo mejor hacia el callejón o contaminando otros cultivos que a lo mejor no necesitan el producto que nosotros estamos aplicando, ¿verdad? Y de igual manera, si por ejemplo, en algún momento solamente queremos reforzar las cabeceras, también tenemos la opción de solo usar el límite de la ruta. ¿Mm? También el dron viene configurado con bastante inteligencia artificial y esta misma inteligencia artificial nos permite que él mismo optimice las rutas y cree sus propias rutas, inclusive como en este caso que parece una T de la parcela, cambiando de dirección para hacerlo de la manera más eficiente. Y de la misma manera, esta misma ruta, este mismo inteligencia artificial, perdón, nos va a permitir que el dron escoja dónde empezar de manera más eficiente. Entonces, así él puede escoger empezar a la mitad de un predio sin necesidad de ir hasta una orilla. O si acabó la operación, la pausó muy lejos porque se le acabó el líquido, en lugar de tener de que cuando tú lo vuelvas a mandar con el tanque lleno de líquido y la pila llena, que tenga que avanzar 200 o 300 metros para llegar al punto de interrupción, él va a empezar desde la zona más cercana a donde esté el dron para tener mayor eficiencia. ¿Mm? Y de aquí vamos a mostrar también este video. Denme un momento para dejar de transmitir y ponerles este video.
Y volvemos al curso. De igual manera les voy a compartir este link por si alguien no pudo apreciarlo bien, que lo pueda ver con más calma. Dentro de la configuración de parámetros, ya brincando, ya después de que nosotros hicimos nuestro mapa, van a haber 5 cosas que tenemos que configurar. Lo que es la tasa de aplicación, que es lo que veníamos hablando, de cuántos litros por hectárea vamos a utilizar. La dosis va a depender del tipo de aplicación que estemos usando. Por ejemplo, nosotros recomendamos con aplicaciones foliares utilizar entre 25 a 15 litros por hectárea. Las aplicaciones foliares no requieren de mucho volumen de agua porque la gran mayoría son actualmente productos sistémicos y únicamente nos interesa que que tengan contacto con, bueno, nos interesa que tengan contacto con la planta, pero no tiene que tener un contacto total. No es lo que buscas, por ejemplo, con un herbicida, que lo que buscas es penetración para que llegue a la parte más baja, que es generalmente donde está la maleza, y también que tenga una mayor cobertura. El herbicida se recomienda usar en dosis de 30 hasta 60 litros por hectárea, y de igual manera el tema de el sellado o del preemergente también se recomienda usar entre 40 a 60 litros por hectárea para tener una mayor zona de cobertura y que sea más eficiente esa aplicación. Ujú. Otro parámetro que también se tiene que definir es el tamaño de la gota. El tamaño de la gota nos va a ayudar a ser más variables en las operaciones. Por ejemplo, una gota más fina va a tener mejor recorrido por el dron, pero también se va a ver más afectada por la deriva. Entonces, las gotas finas se recomiendan usar ahora, en horarios temprano de aplicaciones, básicamente para que no se las lleve el aire y que sea donde tengamos mayor penetración. Esto se puede usar para algunos fungicidas, herbicidas y también para aplicaciones foliares. Y conforme va pasando pues el día o las horas, el viento va a ir aumentando. Entonces también se recomienda pues aumentar el tamaño de la gota, ¿no? El siguiente factor también nos va a, a definir si vamos a tener mucha deriva o si vamos a tener poca deriva, que es la velocidad. Entre más rápido vaya el equipo, más deriva voy a tener porque le hace menos presión hacia abajo. Ahorita más adelante va a aparecer un ejemplo de lo que les estoy hablando para que tengan un poquito más de noción de qué es lo que pasa cuando vas muy rápido. Y también la altura sobre el cultivo, pues es un valor determinante, ¿no? Esto nos va a permitir que el cono de aspersión sea más alto o que sea o que sea de menor cantidad. Normalmente el equipo tiene una cobertura máxima de 11 metros de ancho, pero no siempre, a veces tiene detalles, ¿no? Si yo lo bajo mucho, obviamente este cono de 11 metros se va a cerrar, se puede cerrar hasta 9 u 8 metros, no hay un valor definido completamente, pero también yo no, o sea, yo por más que lo suba, si ya normalmente una aplicación se hace entre 3,5 metros a 5 metros, si yo supero esos 5 metros, tampoco no voy a alcanzar más de los 11 metros, porque ya no va a ser efectiva la aplicación a esa altura. ¿Mm? Y por último, el espacio entre rutas nos sirve para, pues para contrarrestar el tema del cono de aspersión, ¿no? Si yo voy a tener 11 metros de vuelo efectivo o de ancho de trabajo efectivo, yo el interlineado lo tengo que reducir hasta 9 metros o a 8 metros para tener 1,5 metros o 1 metro de cada lado de la franja de aspersión para que haya traslape. ¿Mm? Yo también voy a poder, en mi configuración de parámetros, voy a crear plantillas donde si yo uso cierto producto, no sé, algún herbicida, algún sellador, algún preemergente, perdón, este, y me funcionó muy bien de esa manera en lo que lo apliqué, y yo quiero conservar esos parámetros, yo lo puedo conservar y crear plantillas
para que cada vez que yo vaya a usar ese producto siempre lo aplique de la misma manera. Vamos a hablar un poquito de el modo manual ahora. El modo manual básicamente es el modo más sencillo de usar porque si se fijan en la imagen de la izquierda, únicamente me pide que yo defina tres cosas, ¿no? Lo que va a ser el caudal, no es la tasa de aplicación, es el caudal, es los litros por minuto que va a estar aplicando mi dron y cómo se va y qué tanta agua va a estar tirando. También me pide que yo configure lo que es el tamaño de la gota. Y en la parte de abajo también, si se fijan ahí, es opcional esa parte que también me controle la velocidad. Esa es la forma más sencilla de usar el equipo, pero también es la más riesgosa porque es donde si yo no tengo un buen control del equipo, puedo llegar a causar envenenamiento porque puse no, porque no fui homogéneo, porque no llevé un control. Y si se fijan en la imagen de la derecha, ya cambia, ya nos aparecen más parámetros. De hecho, inclusive nos aparecen los mismos parámetros que utilizaríamos en el modo de ruta. Este es un modo que se llama Manual Plus. Básicamente lo que hace es un semiautomático. En este yo le puedo definir la dosis. Esta sí se maneja por dosis. Si se fijan aquí me parece que él está usando 3 litros, 30 litros por hectárea. Aquí también puedo definir el tamaño de la gota. Aquí sí voy a definir la velocidad máxima a la que va a volar el dron, que en este caso van a ser 9 metros sobre segundo, que aproximadamente son unos 28 o 29 kilómetros por hora. Y aquí también me permite definir la altura sobre el cultivo para que él vaya haciendo el seguimiento de terreno y también el espaciado de ruta. Esto es un semiautomático porque aquí lo único que yo no estoy haciendo es crearle una ruta predeterminada al dron. Yo puedo llevar el dron, manejándolo de forma manual, pero él se va a encargar de controlar el sistema de aspersión. Yo no le voy a tener que decir dónde prender o dónde apagar y no, y el dron respecto a la velocidad a la que yo lo esté volando, él va a hacer un cálculo para poder avanzar, o para poder tirar la cantidad de agua que yo quiera por hectárea. Ya no va a depender de que yo le esté cambiando el flujo. ¿Mm? Ahora vamos a hablar un poquito de las configuraciones de seguridad. En cuanto a las configuraciones de seguridad, vamos a hablar de evitación de obstáculos y también configuración de derivación, configuración de límites y barreras de obstáculo, seguimiento de terreno y configuración de escenarios y comprobación antes del despegue. ¿Mm? En evitación de obstáculos, el radar, bueno, déjenme buscar la imagen de un dron, aquí la podemos ver. El dron cuenta con doble radar. Si se fijan aquí en la parte de enfrente, espero que se alcance a apreciar, donde está apuntando la manita. Este es el radar omnidireccional frontal. Este es el que nos va a decir en todo alrededor del equipo dónde están los obstáculos. Y también en la pantalla me va a mostrar, este, dentro de la pantalla me va a mostrar dónde está el radar. Una imagen donde aparezca. Aquí, si se fijan, aquí tengo como una bolita que es como un radar de submarino y él me va a mostrar la dirección en la que está mi obstáculo y también me va a dar la distancia a la que estoy yo del obstáculo. Los drones pueden volar hasta 3 metros de los obstáculos, pero no es tan recomendable. Lo recomendable es pasar a mínimo 5 metros de los obstáculos para evitar algún accidente. Ujú. También el otro radar es el radar de altura constante, pero ahorita vamos a hablar de él. Ujú. Es importante también mencionar que el radar de atrás no nos funciona para establecer la derivación de obstáculos. Si él detecta un obstáculo en la parte de abajo del dron, sí lo va a intentar subir, sí se va a intentar subir, pero no define él lo que es la evitación de obstáculos automática. Aquí, como podemos apreciar, nosotros podemos hacer la, para pasar o perdón, es que estoy viendo la imagen y me confundo. ¿Mm?
Ujú. Sí, para hacer el esquivo del dron, del obstáculo, perdón, él mismo tú le vas a ir definiendo qué tan vertical o qué tan horizontal quieres que lo haga, o sea, qué tan brusco quieres que aparezca la evitación de obstáculos, ¿no? Mañana lo vamos a ver en la práctica, esperemos que tengamos un obstáculo o si no ponemos un obstáculo ahí en el campo para que puedan apreciar cómo él detecta el obstáculo y por sí solo lo brinca sin necesidad de que nosotros lo marquemos, que lo correcto de todas maneras siempre va a ser marcar un obstáculo para evitar accidentes, ¿no? Ujú. Ahora vamos a hablar de la configuración de límites y barreras de obstáculos. Así como hace rato yo les comentaba que tienes un límite, que puedes alejar o que puedes, hacer más pequeño para que la orilla para que el espacio entre la orilla y la ruta sea menor. También lo mismo está para los obstáculos. Los obstáculos también tienen un área donde no se va a acercar para nada el equipo y nos va a permitir que el equipo vuele con seguridad. Ujú. Esto lo pueden apreciar aquí en esta imagen en el centro. Si lo alcanzan a ver, el obstáculo siempre rodea 2.5 metros, digo, a la escala a la que es este mapa, está rodeando a 2.5 metros el obstáculo y nos está acercando. Yo también puedo ampliar este margen, me parece que se puede ampliar hasta 8 metros y lo mínimo que lo podemos tener es a metro y medio de separación de los obstáculos. ¿Mm? Y se recomienda una distancia mínima de 2,5 metros para evitar colisiones con las hélices del dron. Ujú. En el caso del seguimiento de terreno automático, desde el T50 nos aparecen tres formas de trabajo, ¿no? El primero es en huertos, en terreno llano. Cuando tú seleccionas terreno llano, quiere decir que vas a trabajar en un lugar donde sea completamente plano o simplemente tenga menos de 10 grados de inclinación. Y si ya superas esa parte, si superas esa parte de 10 grados de inclinación o si tu terreno tiene muchas subidas y bajadas, tienes que cambiar el tipo de terreno a colina o huertos, porque si no, el radar va a estar detectando todo el tiempo o va a estar detectando más seguido el terreno y nos va a estar, menos seguido, perdón. Hace menos lecturas en terreno llano que en huerto y colina. Entonces, como hace menos lecturas, puede ser que no sea tan precisa tu aplicación y que el dron no alcance a subir cuando lo necesite. Y la última aplicación es sobre el agua o arriba del agua. Esta medida la toma cuando vamos a utilizar, por ejemplo, el dron para alimentar peces o camarones en estanques. Y es porque el agua no siempre rebota completamente la señal del dron, porque se trabaja por ondas, el radar. Entonces, para evitar algún detalle con eso, lo que se hace es para evitar los detalles con la entrada de las ondas hacia el agua y que vaya a tardar en rebotar o que no rebote correctamente, se amplió se amplía este otro tipo de escenario donde todavía se trabaja, se dan más pulsos por segundo. Aquí la diferencia entre, por ejemplo, los modelos como el T40 o el T20P es que no resistían más de 20 grados de inclinación, entonces solo tenías colina y tampoco tenías el modo para volar sobre el agua, únicamente tenías terreno llano o huerto o colina. Aquí te dividía, aquí te dividía entre estos tres. Ujú. Ahora, en la comprobación antes del despegue, siempre tenemos que fijarnos en estos parámetros. Lo primero que me va a pedir siempre es o lo que me va a marcar es cuántos satélites tengo o cuánta señal tengo. Eso es lo primero que tengo que revisar. Yo no puedo volar con menos de 17 satélites. Ujú. También tengo aquí el radar. El radar me dice que está trabajando, entonces eso quiere decir que lo tengo encendido y que sí puedo empezar mi operación. Por último, también yo puedo decidir si apago o prendo el sistema de esparcido o de aspersión. Yo lo puedo apagar o prender dependiendo de lo que esté haciendo. También me pide que configure el escenario y
Los siguientes dos parámetros, digo, están en inglés, pero básicamente son el punto de conexión o el punto de regreso acá y la velocidad de regreso a casa. Esta velocidad que tú le vas a marcar es la velocidad de la que el dron va a despegar y que va a avanzar hacia el punto de inicio. Se recomienda tener una velocidad de media a alta para también aprovechar ese tiempo que sea lo menos posible que esté que esté en el aire sin estar trabajando. También lo siguiente que te pide es la altura del punto de conexión y del regreso a casa. Esta altura la manejamos nosotros dependiendo del escenario, puede ser entre 5 metros hasta 16 metros, dependiendo de si tienes muchos árboles, si tienes obstáculos, si en tu punto de arranque tu punto de home está muy obstruido, pues obviamente necesitas volar más arriba para evitarlo, ¿no? Y esto es para que lo pueda hacer de manera automática. Por último, también te pide que cuando completes la tarea, se recomienda regresar al punto de origen si no hay líneas eléctricas cerca de donde estás aplicando. Y también se recomienda que el dron siempre esté viendo o que tú puedas ver el punto de despegue o el punto de aterrizaje y el dron que tú veas que linealmente puedan venir y que no le obstruya ningún obstáculo. ¿Mm? Ahora vamos a ir un poquito a la configuración de aspersión. Tenemos aquí dos modos. El modo alternativo, que básicamente es que trabaje. Normalmente los drones vienen configurados con dos o cuatro centrífugas o boquillas. Y tú puedes decidir, en caso de que tengas las cuatro, que te aplique con las cuatro todo el tiempo o que esté alternando entre dos y dos, dependiendo de la dirección en la que vaya. Por ejemplo, si tú estás yendo de reversa, va a aplicar con los dos, con las dos boquillas frontales. Si tú vas hacia adelante, puedes aplicar con las dos boquillas de atrás. Las ventajas que tiene aplicar en modo completo, por ejemplo, es que puedes llegar hasta 24 litros por minuto de caudal. Esto básicamente se traduce en tirar más agua en menos tiempo, lo que nos va a permitir ser más veloces en la operación y trabajar con diferentes volúmenes de agua. ¿Mm? Aquí dice en las notas que no se recomienda utilizar la derivación de obstáculos cuando se habilita la pulverización de cuatro aspersores. Esto es porque cuando tú colocas los aspersores delanteros, lamentablemente, por diseño, el mismo dron se va mojando a sí mismo. Entonces puede ser que llegue a ensuciar la parte del sistema de visión binocular, que básicamente son las cámaras que se encargan de medir y de realizar la esquivación de obstáculos. Y si están sucias estas cámaras, pues obviamente no lo va a poder, pues no lo va a poder realizar la derivación como debería de hacerla. Entonces puede llegar a fallar y esto nos ocasionaría un accidente. Ujú. En cuanto a configuración de dispersión, anteriormente en los sistemas como del T50 o del T40 manejábamos dos tipos de disco. El primero o el que estoy señalando, que es el de la parte derecha, es para, es la tolva estándar, es la tolva más grande que nos permite dar dosis de entre 75 kilogramos por hectáreas hasta 300 kilos por hectárea. Eso se recomienda más que nada como para fertilización o inclusive para siembra de algunos pastos que son que son semillas alargadas. Y, por ejemplo, en el caso del disco que tenemos en la parte izquierda, se recomienda para menos de 10 kilogramos por hectáreas. Esto nos puede servir para herbicida, digo, perdón, para insecticidas granulados, nos puede servir para preemergentes. Actualmente nosotros, bueno, hace algunos años empezamos un proyecto de la mano de los agaveros para empezar a aplicar los preemergentes en sólidos en lugar de en líquidos y tuvo una gran mejoría respecto a la aplicación directa hacia el suelo en líquidos. La única forma en la que no se puede aplicar es cuando tu preemergente no funcionó correctamente y ahora como tienes que agregar herbicidas, ahí también ahí sí tienes que juntar los dos en el líquido. ¿Mm? Tú puedes hacer calibraciones de tu producto porque todos los productos tienen algo que se llama fluibilidad.
todos fluyen diferente. Entonces tú tienes que crear plantillas personalizadas para que trabajen de manera correcta. Vamos a conseguir mañana un poco de urea. Intentaremos algunos 2 sacos para que podamos hacer una calibración en el campo y que también podamos ver cómo trabaja el sistema de granulados. ¿Mm? Por último, vamos a hablar un poquito de mapeo de rutas. El mapeo de rutas con RTK básicamente lo que hace es tú creas un mapa o bueno, tú delimitas un área y el dron, si ustedes se fijan, aquí me aparece como que se sale de la ruta. Esto es porque él va a tomar muchas imágenes y después las va a coser en un mapa grande y esto nos va a dar una imagen actualizada y precisa de dónde está nuestra parcela, porque ahora ya lo vamos a trabajar con coordenadas y nosotros le vamos a asignar una coordenada a esa imagen. Por eso aquí sí podríamos hacer un mapeo desde el control. ¿Mm? Esta aplicación se va a hacer a 30 metros y se hace a una velocidad de 10 metros por segundo. Lo único que tenemos que tener como medida de seguridad es evitar que haya obstáculos a 30 metros, que pues prácticamente lo único que nos pudiera estorbar serían algunos árboles muy, muy grandes o también torres de alta tensión que puedan provocar que el dron pierda señal. ¿Mm? Las condiciones que necesitamos para hacer esto es tener buen clima, sin luz solar directa. Para mapear se recomienda un día despejado y evitar volar directamente hacia la luz solar para que la cámara no se vea, pues, que pueda ser apreciable en la cámara, que sea identificable el campo, o sea, que nosotros, delimitemos correctamente dónde queremos mapear, porque como este mapeo está reducido a 13.33 hectáreas por vuelo, pues necesitamos delimitar exactamente dónde queremos hacerlo para que no estemos haciendo pasos de más, ¿verdad? También es importante no llevar carga para que tengamos la mayor cantidad de eficiencia en nuestra batería y pues se recomienda usar terrenos planos y que sean inferiores a 15 grados para tener una mayor tasa de éxito. ¿Mm? Aquí les vamos a dar algunas configuraciones perdón, algunas recomendaciones de configuración para parámetros. Digo, ya me he estado adelantando un poco, pero vamos a tratar de volver a hacerlo. Ujú. Este, Pues la calidad de mi pulverización se va a dar en cuanto al tema de penetración, uniformidad y deriva. Yo, como les hemos hablado, se puede lograr una mejor penetración mediante un lavado decente más fuerte, un tamaño de gota más fino y una mayor tasa de aplicación. También en cuanto a la uniformidad de la deposición química se logra mediante la configuración adecuada del ancho de franja. Trabaja con el interlineado, como yo les mencionaba, si tú tienes 11 metros de ancho de aspersión, pues tú vas a trabajar tu interlineado a 9 para tener 1 metro y 1 metro de traslape de cada lado, ¿no? Y pues también la calidad de la pulverización se va a ver afectada por la deriva. Tengamos gotas de mayor tamaño y una velocidad más lenta nos va a ayudar a bajar la deriva. Mm, Creo que se dejó de ver la pantalla, ¿verdad? Sí, así es. Sí, exactamente. Ahí está. Mm. Esta es una tabla que básicamente nos va dando recomendaciones o sea, nos va a dar qué es lo que buscamos en una aplicación. Buscamos penetración, buscamos uniformidad, buscamos eficiencia o buscamos menos deriva y eficacia también. Entonces aquí nos hace una comparación entre, por ejemplo, la velocidad para la penetración. Nos dice que en menor velocidad hay mayor penetración y nosotros tenemos que encontrar un equilibrio para que también sea eficiente porque mayor velocidad también es más eficiencia. Entonces tenemos que buscar una velocidad media para que tengamos la penetración que queremos y que también tengamos una buena eficiencia en cuanto a las baterías, ¿no?
Igual estas presentaciones se las vamos a compartir para que puedan ustedes revisarlas con calma. Igual si tienen alguna duda, me van diciendo, ¿no? ¿Mm? ¿Qué tan rápido debo volar? Este es el ejemplo que yo les comentaba hace un momento. Si se fijan, por ejemplo, aquí, me dice en la primera imagen, podemos apreciar que está volando a una velocidad de 10 kilómetros por hora y que está tirando, y que el tamaño de gota es de 140 micras. Si ustedes se fijan, la línea del agua cae prácticamente en vertical, digo, sí tiene una inclinación, pero no es tanta, y conforme yo voy aumentando la velocidad, va perdiendo fuerza porque porque se está menos tiempo en un solo lugar, y lo que pasa cuando tenemos mucha velocidad, por ejemplo, aquí que va a 50 kilómetros por hora, pues básicamente ahí dependes completamente de la gravedad para que caiga, ¿no? Entonces tenemos que encontrar un equilibrio donde tengamos suficiente penetración, pero que también sea lo suficientemente rápido como para que no me desgaste ni me caliente las baterías. Nosotros recomendamos velocidades entre 18 y 25 kilómetros por hora prácticamente para cualquier aplicación, y donde puede ser un poquito, donde puedes perder un poquito de penetraciones en el foliar, como ya les había comentado. Aquí sí pudieras volar hasta los 35 kilómetros por hora, pero debido a la geometría de las parcelas aquí en México y el tamaño también, tienden a no ser de más de 2 a 3 hectáreas en la mayoría de los casos. Inclusive hay parcelas de hasta media hectárea y pues no puedes alcanzar esta velocidad. Entonces de nada te sirve configurar una velocidad muy alta si tu dron no va a poder alcanzarla en vuelo. ¿Mm? Vamos a hablar un poquito del ancho de franja. Esto era lo que yo les comentaba. Tienes que tener en cuenta siempre el traslape para que te haga una cobertura correcta y que no te vaya dejando líneas o manchones en medio de las franjas. Como por ejemplo aquí, en el primer ejemplo, pues obviamente el dron tiene una separación demasiada grande y nos está dejando en la parte de en medio una franja pues sin hacer, ¿no? La pulverización adecuada también es aquí no, aquí si se fijan, tiene un ligero traslape que nos va a permitir hacer la homogénea la aplicación. Y en el último ejemplo, tenemos sobrepulverización. También es malo para los cultivos, porque los podemos llegar a envenenar. Por lo tanto, se recomienda que se use una pulverización adecuada, que como yo les comentaba, es más o menos de entre 7 y 9 metros, es lo recomendable. Ujú. Y esto es básicamente como lo pueden apreciar aquí. Cada 3 metros, debido a la configuración que tenemos, esto es una pequeña gráfica de cómo se hace la aplicación y de cómo va funcionando. Entonces, la cobertura ideal se va a dar entre 7.5 metros de cada lado, pero si se fijan en las orillas es donde tiende a perder más, por lo tanto es donde se refuerza y donde se les pide que trabajen a 8 metros. Ujú. Aquí podemos ver el ancho de franja efectivo. Esto es con una tasa de aplicación de 15 litros por hectárea en una altura de 3 metros a una velocidad de vuelo de 2 metros por segundo. Eso es una velocidad muy, muy baja. Un tamaño de gota de 90 micras y pues es un caudal muy pobre, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, el índice se ve que es el índice de uniformidad de cobertura, va siendo menor en los primeros 2 metros hasta los 4 y empieza a aumentar a partir de ahí. ¿Mm? ¿Cómo reducimos el riesgo de deriva? En pulverización de herbicidas no selectivos, en pulverización de herbicidas selectivos, pero con cultivos sensibles. Pues básicamente, ¿qué es lo que venimos platicando? Pues es reduciendo la velocidad, ¿no? Entre más velocidad tenga yo, más propenso voy a ser a deriva. ¿Mm? Y aquí hay algunas recomendaciones para el uso de productos. Igual, si gustan que hablemos un poquito más, pueden preguntar. En cuanto a distribución de semilla y distribución de fertilizantes, estas son las configuraciones que nosotros recomendamos para tener una aplicación efectiva. ¿Mm?
Para obtener más consejos y más videos tutoriales, les vamos a dejar por aquí el código QR. Igual les comento que les vamos a compartir ahora sí que la presentación. Y pues de momento esa es la primera parte de la presentación, ¿verdad? Vamos a dar un receso de 15 minutos porque es mucha información. Igual, si alguien quiere hacer una pregunta o tiene alguna duda, la puede hacer por el chat y cuando regresemos de los 15 minutos, las contestamos, ¿les parece? Sí, muchas gracias. Sí, de acuerdo, gracias. Muy bien, entonces nos vemos aquí 11:35. ¿Va? No pensar que somos yo y soledad la que me importa.
Por fin diré pasar cantarte de éxito. Ya le dije con palabras que tú no prefieres ser mi vuestro. Un beso que te lleve al cielo en un café femenil me dura un largo tiempo.
Cerramos esto. De accidentes de operador y sugerencias de accidentes del dron. Ok. Déjenme ver de qué es este video. Un momento. No, no es necesario que lo veamos. Entonces, de aquí nos brincamos a esto. Valor y objetivo del curso. Vamos a hablar de las principales razones de desactivación, las principales razones por las cuales tenemos accidentes. Las principales razones son la desactivación de la evitación de obstáculos durante la misión automática, choques en la zona ciega del sistema de evitación de obstáculos. Ahorita vamos a ver un poquito un esquema de dónde están estas zonas. Los bloqueos de brazos no están abrochados correctamente. Ahorita ya no es tan común porque ya contamos con un sensor que nos avisa siempre que no está conectado un sensor de brazo. Y anteriormente en modelos más antiguos, como el T30 o el T20, no contábamos con estos sensores o eran menos precisos. Y también el más normal o el accidente más común que tiene la gente es el aterrizaje forzoso debido a batería críticamente baja. También después de esto vamos a saber cuál es la estructura del Agras T50 y T40. Básicamente estamos presentando estos modelos porque son los más, de momento aquí en México es de los que más hay y también porque son los de la estructura más sencilla para poder ejemplificar, ¿verdad? ¿Cuál es el sistema de evitación de obstáculos? Digo, ya hablamos un poquito de él, pero vamos a retomar el tema para ser un poquito más específicos. ¿Y cuál es la capacidad del sistema de evitación? ¿Y cuáles son las técnicas para operar correctamente o de manera segura un dron Agras? ¿Sabes? Todos los drones básicamente constan de las mismas piezas, unos enfocados en diferentes zonas. Ahorita les voy a mostrar también imágenes de un T100 y de un T70P, que son los modelos actuales, para que veamos que básicamente todos se componen de la misma manera, ¿no? Tenemos hélices CW o CCW. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Que CW significa clockwise, que básicamente es sentido de las manecillas del reloj, y CCW es counterclockwise, que básicamente es sentido en contra a las manecillas del reloj. Entonces uno gira hacia la derecha y otro gira hacia la izquierda. Es importante que no revolvamos estas hélices o que no las cambiemos, porque si tú cambias una hélice de posición, pues lo que va a provocar es el efecto contrario, ¿no? Si tiene que girar hacia la derecha y tú le pones una de izquierdas, pues se va a ir hacia la izquierda y se tienden a voltear los equipos. Creo que no tengo videos de accidentes, pero voy a buscar uno para ver si se los puedo transmitir o pasar de un accidente que nos pasó justo aquí en la oficina por poner mal unas hélices. Ahora de ahí vamos a seguir hacia la derecha. Las antenas RTK.
Estas son las que van a hacer la transmisión entre los satélites y el dron. Y también con estas mismas, se va a encargar de que la señal sea continua. Debemos de evitar poner objetos que puedan llegar a tapar estas antenas. Y también siempre que vayamos a volar, asegurarnos de que esté despejado por la parte de arriba para evitar que no agarre satélites. El punto que sigue es la ESC, que son estas tarjetitas que están justo detrás del motor. No se alcanza a apreciar mucho, espero que los alcancen a ver. Básicamente estas se llaman controlador de velocidad electrónico o Electronic Speed Controller en inglés, por eso es ESC. Esta se encarga de decirle al motor qué tan rápido tiene que girar. Si nosotros llegamos a tener un error en alguna de estas, lo que va a provocar también es la caída del equipo, debido a que 7 motores sí soportan el peso del dron, pero únicamente si está de manera estática. Si tú vas volando y de repente se te apaga un motor y se descompensa, vas a tener un cambio de dirección muy brusca y el dron se tienden a voltear en el aire cuando tienen un error en alguna de estas. Ujú. De ahí seguiríamos con el tanque, pues básicamente el tanque es para contener los líquidos o los sólidos en caso de que le estés poniendo ese tanque, y es para aspersión o dispersión. Después tenemos las antenas en la parte frontal, en este caso, y estas son las que se van a conectar con el control remoto, son los que llevan la transmisión o los que le dicen si ya está prendido, en dónde está, qué acciones está haciendo el dron, y todo te va a aparecer siempre en la pantalla del control. Aquí también contamos con el radar de evitación de obstáculos, ya hablamos un poquito, es básicamente un cilindro que va dando vueltas como si fuera un submarino y nos va a decir la posición en la que está el obstáculo y nos va a dar la medida o la distancia que tenemos del radar al obstáculo. No es del dron no es de la orilla del dron al obstáculo. Eso lo tenemos que tener mucho en cuenta, porque si el dron te dice que ya estás a 2 metros del obstáculo y el dron tiene una envergadura aproximada de 3 metros, pues básicamente estás a 50 centímetros del obstáculo, no estás realmente a 2, porque el obstáculo se mide desde el radar al obstáculo. Ujú. Aquí estos dos ojitos que alcanzan a ver en la parte de adelante, no sé si los alcanzan a ver que los señalo. Estos son los sensores de visión binocular. En el modelo de T 40 solo tenemos dos, pero nos van a servir para identificar los obstáculos, y también sirven para que el dron pueda hacer la evitación de obstáculos automática correctamente. También tenemos la cámara de alta definición, que básicamente es una cámara con un estabilizador. En estas versiones todavía contábamos con estabilizador mecánico, pero en las nuevas versiones ya contamos con un ojo de pez que se mueve por inteligencia artificial. Entonces, esto nos evita problemas con la cámara, porque como los productos son muy corrosivos, tienden a dañar la cámara en la estructura, y eso tiende a ser cortos y puedes llegar a dañar hasta el sistema, el cerebro del dron, que se llama, bueno, lo conocemos coloquialmente como avionics. Este sistema es el que procesa toda la información y es el cerebro que te guarda todas las operaciones que haces, ¿no? Luego tenemos, de la parte de izquierda tenemos los motores sin escobillas, perdón. Básicamente son, motores electrónicos que, soportan el peso del dron. Bueno, más bien soportan el giro y las revoluciones para soportar el peso del dron. Después, por último, tenemos las lanzas de pulverización centrífuga. En este caso solo tenemos dos. El modelo T 40 únicamente contaba con dos, sin opción a ponerle cuatro. A partir del T 50 se lanzó la opción de que pudieras aportarle cuatro centrífugas al equipo. Esto, como ya se los platiqué, te da la posibilidad de tirar más agua en menos tiempo o te aumenta el caudal. Entonces, si tú puedes trabajar con caudales más grandes, vas a poder trabajar a más velocidades también. No, por ejemplo, el T 50 tiene una capacidad de 24 litros por minuto máximo con las cuatro centrífugas, y el T 70 Pro o P, perdón, tiene una capacidad de hasta 30 litros por minuto solo con dos centrífugas. Entonces, esto quiere decir que el T 70 sí puede tirar, o sea, ya carga más agua que el T 50, pero también nos ayuda a cargar, a poder avanzar más rápido. El T 70 tiene una velocidad máxima de 72 kilómetros por hora, y cuando el T 50 únicamente llegaba a 36. Ujú. Entonces, al alcanzar mayores velocidades, vas a poder trabajar más eficientemente.
siempre y cuando no necesites de la penetración, como lo vimos en la imagen anterior. Ya saben que entre más velocidad tengas, menos recorrido va a haber, más recorrido del agua va a haber y más probabilidad de deriva. ¿Mm? Vamos a hablar un poquito de lo que es el control. Y una disculpa, me parece que también creo que sí hicieron una pregunta por el chat, ¿verdad? Mm. Nos preguntaron que en el vuelo se puede hacer aplicaciones intermitentes de zona de herbicidas o manchones. No se puede, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. En el agave tiende a haber manchones de herbicida porque el agave le hace sombra al mismo terreno y a veces no permite que llegue el herbicida correctamente al suelo. Muchas veces no se puede hacer porque el dron sí o sí te va a hacer una aplicación homogénea. Sí puedes ir tú, llevar el dron y hacerlo de forma manual, pero de forma automática no pudieras hacerlo intermitentemente. Existe una modalidad que se llama, que es reconocer el terreno y hacer un mapa de dosis variable. Puedes estar cambiando la dosis entre mayor o menor en caso de que, por ejemplo, y volvemos al tema del herbicida, donde haya más malezas, le puedes aplicar un poquito más de dosis o a más concentración y en la zona donde solo haya pocas, puedes aplicar la dosis promedio, pero no puedes dejar de aplicar en unas zonas y en unas zonas sí. Muy bien. Continuamos con el control remoto. Digo, ahorita va a ser un poquito difícil que se aprendan todos, pero mañana que estemos usando el equipo, cada uno va a pasar va a tomar su turno para volarlo y vamos a pedirle que identifique también todos los botones. ¿Ok? El interruptor de la parte en la parte izquierda, el botón de interruptor es para empezar la pulverización o la dispersión. Es para activar tú de forma manual la aspersión, básicamente. En la parte de abajo va a tener como una ruedita. En esta ruedita vamos a poder manejar lo que es el caudal. Si la giramos hacia la derecha, vamos a poder aumentar el caudal. Si la giras hacia la izquierda, vas a reducir el caudal. Del otro lado, en la parte derecha del control, si tú giras ese dial, ahí vamos a poder ajustar el ángulo de la cámara. La cámara tiene un rango máximo de 120 grados, si no mal recuerdo, y tú lo puedes ajustar manualmente o también puedes decidir que se vean 90 grados hacia abajo o a 0 grados hacia adelante. Y también tienes un botón que tiene una camarita. En este botón, cuando tú lo presiones en la cámara, en la pantalla, perdón, te va a hacer un cambio entre la cámara FPV y entre el mapa de satelital que te va a aparecer para que puedas estar cambiando sin necesidad de estar tocando la pantalla. Ujú. Ahora, como les platicaba hace rato, tenemos dos tipos de hélices, es SW y CW, y cada una es compatible. O sea, por ejemplo, yo puedo cambiar una CSW de aquí arriba del motor M3 al motor M1 sin ningún problema. Lo único que no puedo hacer es, por ejemplo, si yo rompí una hélice, pero solo se me rompió una, yo no puedo poner una hélice vieja con una hélice nueva, porque si las pongo descompenso el motor porque cada vez que van volando las hélices se van desgastando un poco y se van como lijando por la misma fricción con el aire. Entonces van perdiendo peso. Si yo le pongo una hélice más pesada de un lado y otra más ligera, lo que va a hacer el motor es empezar a descompensar el valero porque aplican muchísima fuerza hacia el suelo. Ujú. Ahora, pues, vamos a hablar un poquito del radar. Básicamente, como les comentaba, tenemos una detectabilidad horizontal desde 50 metros hasta metro y medio, porque o sea, si detectaste un obstáculo a metro y medio es porque ya chocaste, básicamente, porque era lo que hablamos. En promedio tiene una envergadura el dron de 3 metros. Ujú. Y luego hacia arriba la distancia es de 30 metros máximo. ¿Ok? En este caso, el radar hacia atrás en el T40 no es un radar como el frontal, no va dando vueltas, este es fijo. De hecho, tuvimos algunos problemas con este mismo porque únicamente tiene una detección vertical de hasta 25 grados, entonces no podía subir pendientes muy pronunciadas. En los modelos más recientes, tanto en T50, T70, T100, T25, cambiaron este motor
este sensor para que fuera también uno de fase, de rotación, un radar de matriz en fase activa como estos. Entonces ya la lectura la pueden hacer de hasta 50 grados en el caso de pendientes. ¿Mm? Y así es, este es el rango que nos manejan los radares hacia la esfera. Es una esfera básicamente lo que nos forma, pero si se fijan tenemos algunos puntos ciegos y lo vamos a ver más que nada. Por ejemplo, aquí justamente tenemos un punto ciego que si el dron llega a detectar o no llega, más bien no va a detectar una rama o un cable, ahí no podría cubrir una garantía. Esto nos importa más que nada para cuando entramos en los temas de garantía, qué sí entra y qué no. Pues obviamente, aunque yo tenga todos los sistemas de seguridad prendidos, pero llegó a chocar en un punto ciego, no entraría en garantía porque yo tengo la responsabilidad como piloto de haber marcado ese obstáculo y tomar la precaución para alejarme. ¿Mm? Vamos a pasar un poquito ahora con el T-50. Si se fijan, es una estructura muy similar, básicamente tienen las mismas partes. Lo único que va cambiando, pues obviamente es la tecnología. Las CSCs en este caso se hicieron más resistentes, más grandes. También lo que cambió fueron los radares. Si se fijan, este radar es mucho más grande y también el radar de atrás también ya es más grande y también es de rotación, como se los comentaba. Y aquí incluimos lo que son 4 o 2 pares de sistema de visión binocular. Esto nos permite tener mejor detección y mejor evitación de obstáculos automática. Actualmente los modelos más nuevos ya tienen lo que hicieron en lugar de poner 4 sensores, volvimos a tener únicamente 2, pero estos son más grandes y también son unos ojos de pez. Ahorita les explico qué es un ojo de pez. Básicamente es un lente que te permite ver, permite que la cámara vea más cosas. Entonces, identifican más cosas y como traen más inteligencia artificial, también te pueden definir inclusive si tu obstáculo es una persona, si es un animal, si es un carro o si es un poste de luz. Y eso hace que la habitación sea mejor. Eso a partir de T70. Aquí pues prácticamente tenemos los mismos parámetros de los mismos rangos, no cambia mucho. Lo que más cambia en el radar multidireccional es que da más vueltas por minuto, por lo tanto tienes mejores detecciones más rápidas y más precisas. ¿Mm? Ahora, en cuanto a condiciones de trabajo, volar a una altura superior de 1,5 metros sobre el obstáculo a una velocidad horizontal no superior a 10 metros por segundo y una velocidad vertical no superior a 3 metros por segundo. ¿Eso qué nos quiere decir? Que no debemos de bajar o subir a más de 3 metros por segundo cuando esté detectando un obstáculo porque puedo provocar un accidente y lo recomendable es siempre pasar por lo menos 1,5 metros del obstáculo. Ujú. Y por último también, digo, esto ya lo hemos anunciado varias veces, pero necesitamos que por lo menos dejemos 2,5 metros entre el obstáculo y el dron para evitar cualquier tipo de accidente. Ujú. Y ahora hay que operar con mucho cuidado en este caso, por ejemplo, cuando tengas muchas pendientes continuas, porque esto lo que nos provoca es mayor gasto de batería y también nos puede provocar hasta una desconexión del equipo. ¿Mm? Vamos a entrar un poquito en lo que son nuestras políticas de garantía para prevenir accidentes. La detección por debajo se utiliza para ayudar al vuelo de fijación de altitud, imitando el suelo. Si hay una colisión con un obstáculo por debajo, es responsabilidad del cliente. Porque como ya lo dijimos aquí, mínimo tenemos que pasar a 1,5 metros de cualquier tipo de obstáculo, ya sea inclusive el suelo, también debemos de evitar volar debajo del 1,5 metros. Si tú vuelas debajo de 1,5 metros de altura, de hecho tu garantía queda anulada, en caso de que tengas un accidente también. A excepción de escenarios de obstáculos lineales, si el hecho de no evitar los obstáculos en un radio de 10 metros por segundo causa daños a la aeronave, la responsabilidad puede determinarse mediante un análisis de registros y se proporciona una garantía gratuita. ¿Cómo funciona esto? Si yo tuve una colisión con todos los sensores prendidos y no fue en un punto ciego ni fue contra una línea de cables,
Esto, pues básicamente lo que se hace es tomar los registros, se suben a una plataforma, se levanta un ticket y los chinos, o la gente de DJI nos aprueban la garantía y en caso de que se apruebe la garantía, todo lo que se ha dañado, en este accidente va a ser, repuesto por piezas nuevas. Ahorita me parece que tenemos una diapositiva de periodos de garantía, igual ahorita se los puedo comentar así muy rápido. Básicamente las piezas físicas o piezas piezas no electrónicas, lo que son hélices, brazos, tubos del tren de aterrizaje, lo que son los cables, tienen únicamente 15 días de garantía, porque pues como son estructurales, muchas veces se pueden llegar a dañar por malos usos o por malas prácticas. Entonces, como es difícil determinar si una garantía, si algo es o no garantía o es defecto de fábrica después de 15 días por el uso que se le da a los equipos, estos nada más cuentan con ese periodo. El sistema de aspersión, llámese bombas, centrífugas, y también el caudalímetro, únicamente tiene 3 meses. Esto es porque son piezas de desgaste. Esos son los motores que más se desgastan en los equipos, por lo tanto solo tienen 3 meses de garantía, porque básicamente se acaban no porque fallen, sino porque cumplieron su vida útil. Y también lo que sí tiene un año de garantía son los componentes electrónicos, llámese tarjeta de aspersión, tarjeta de avionics, que era lo que les comentaba que es el cerebro del dron, los radares también tienen un año de garantía. Entonces, si tú tienes una colisión y fue causada porque el radar no detectó correctamente, lo que va a suceder es que lo que va a suceder es que como las piezas que ya no tenían garantía, de todas maneras se van a cambiar por nuevas porque el radar está absorbiendo todas esas piezas como parte de su garantía. ¿Mm? Y para escenarios de obstáculos lineales hay que rodear cables, y cables diagonales, etcétera, en forma de obstáculos. De lo contrario, el fracaso en evitar con éxito estos obstáculos será responsabilidad del cliente. Aquí volvemos a lo mismo, los cables o las líneas de luz no son válidas para entrar dentro de una garantía. Una preguntota ahí. Sí, adelante. En cuanto a los cables que estás mencionando, ¿tú recomiendas estrictamente no volar ni por debajo, tratar de, no sé, rodearlos dices 2,5 metros? ¿No Ajá. recomiendas ni volar ni por debajo ni rodearlos a esa distancia o hay una recomendación específica en ese caso? En el caso del cable, yo sí recomiendo volar mínimo 7 metros alejado del cable. La marca supuestamente te dice que sí puedes volar a 2,5 metros del cable, pero yo, por experiencias tanto personales como de los clientes, sí considero que lo mejor es volar a mínimo 7 metros de los cables y también, como tú mencionas, por debajo de los cables, no es recomendable pasar porque tus motores son bobinas. Ajá, Entonces, las bobinas también son imanes, ¿no? sí. Y el cable lleva una corriente eléctrica. Entonces, en los casos de media tensión a alta, tienden también a imantarse. Entonces, ¿qué pasa con los imanes? Pues se atraen, ¿no? Ajá, sí, exactamente. Si tú pasas por debajo del cable, el dron, su movimiento natural es ir hacia arriba, no es ir hacia abajo, porque por algo evita bajar. Entonces, cuando vayas pasando por abajo, vas a notar que el dron se va a intentar subir. Y si tú estás mucho tiempo debajo del cable, se va a pegar por las puras corrientes. Perfecto, muchas gracias. No hay de qué. ¿Alguna otra duda en este punto? Ah, Muy bien, entonces seguimos. Mira, aquí está lo que yo te comentaba. Te pide la marca nos pide que nos mantengamos mínimo a 2 metros de distancia de los cables, pero ya hemos tenido casos donde 2 metros es muy poco. Sí te recomendamos mínimo 4 a 5 metros. Yo personalmente recomiendo hasta 7. Entonces, sí pues es dependiendo de lo que necesites realizar, ¿no? Si tu operación te exige que pases cerca de los cables, pues entonces, si son de media tensión o de los cables que son de corriente normal, de CFE, de 120, que llevan 120, que tienden a estar como a 7 metros,
Pues yo te recomendaría que más bien volaras por arriba, a 3 metros del cable y pases por encima y que pases lo más despacio que se pueda. Eso sí, tiene que ser de forma manual. Entonces, esa es la mejor forma para mí de evitar un accidente. O pasar a 4 o 5 metros del cable también nos funciona, siempre y cuando vayamos paralelos al cable. Porque hace rato mencionábamos que tenemos un espaciado, o bueno, tenemos una cobertura máxima de 11 metros. Pero hacia un costado, si lo divides, va a ser 5.5 metros. Entonces, si tú pasas a 4 metros del cable, todavía le va a alcanzar a llegar por la parte de abajo, siempre y cuando vueles de forma paralela. ¿Mm? Ok. No sé, yo no sé. Estoy en mi cuarto. Sigamos. Hay que verificar siempre previamente los brazos antes de la operación. Digo, esto, como experiencia personal, en la salida del T20 normal hace más de 6 años, un cliente sí nos comentó que anteriormente el sistema no es como ahora. Ahorita son bloqueos, de gancho. Lo vamos a ver el día de mañana. Anteriormente eran unas roscas, eran como una tuerca de plástico y con las vibraciones del mismo equipo se iban aflojando. Entonces, por más que tú quisieras, siempre tenerlos seguros, o nada, como por más que lo aseguraras bien en el primer vuelo, había que estarlo checando constantemente. Afortunadamente ya contamos con sensores que nos van a permitir hacer esa acción sin necesidad de estar revisando cada vez que despegamos. Gestión de la batería y la carga útil. Afortunadamente, la nueva generación de drones ya nos muestra cuánto es la capacidad máxima que tenemos que cargar de líquido en el dron y también cuál es el tiempo estimado que nos va a durar la batería. Por lo que por lo que debemos de tener mucho cuidado con eso. Entonces hay que plantearlo bien, y hay que conocer los límites antes de hacer aplicaciones grandes, básicamente. Lo más recomendable es nunca volar por debajo del 20% de batería. Por eso recomendamos establecer el umbral de batería baja en 30%. Otra cosa importante de mencionar es que tenemos dos niveles de batería baja. Tenemos lo que es batería baja, que básicamente es una alerta que nos va a estar brincando cuando ya tengamos poca batería y que tenga que regresar el equipo al punto de origen. Y tenemos el umbral de batería crítica. Cuando tu dron llega al umbral de batería crítica, que es por debajo del 5%, en donde esté tu dron, él va a empezar a bajar. Entonces al dron ya no le va a importar si tiene por debajo un obstáculo, si tiene por debajo suelo, si tiene por debajo agua o si tiene o si tiene algún cable. Pero el dron toma esa decisión porque para él es más seguro intentar aterrizarse en medio de un campo de maíz o en medio de un pasillo que intentar llegar y venir en vuelo. Y si se te acaba la batería en vuelo, lo que va a hacer es desplomarse. ¿Mm? También hay que tomar en cuenta mucho el tema de la temperatura de la batería. Anteriormente las baterías no podían utilizarse después de que llegaban a los 60 grados. Si tu batería llegaba a los 60 grados, esta prácticamente se bloqueaba y tenías que reiniciarla y esperar a que se enfriara. Afortunadamente, las nuevas generaciones de batería ya cuentan con un mejor sistema de enfriamiento y también cuentan con mayores capacidades. Estas pueden llegar hasta 70 grados en operación continua y su máximo umbral es hasta 90 grados para un bloqueo. Entonces, nada más hay que tenerlo en consideración para evitar algún accidente. Y pues básicamente esto sería todo por parte del curso, por parte del curso teórico. Ujú. De momento aquí, ¿alguna otra duda? ¿Algún otro comentario que tengan que hacer? Ok, si estamos todos bien, entonces permítanme, voy a hacer la carga del registro de los exámenes y, como ya lo teníamos programado, bueno, para esto me está ayudando otro compañero que sí ya se programó